Bueno, hermanas, hemos llegado al último día de este estudio de estos capítulos de Hechos. Vamos a terminar de leer el capítulo 15 y luego vamos a leer el capítulo 16. Para quienes quieran acompañarme con sus Biblias, vamos a leer desde el Hechos 15:36 hasta Hechos 16:40. Dice la palabra de Dios. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. ¡Qué bendición! Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró Pablo una visión de noche, un varón macedonio que estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir a Macedonia, dando por cierto que Dios llamaba para que les anunciásemos el evangelio. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia, y el día siguiente a Neápolis, y de ahí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días, y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea infiel al Señor, entrad a mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades, y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotaron nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, porque somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, les echaron en la cárcel, mandando al carcelero que lo guardase con seguridad, el cual, recibiendo este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos les oían. Este es uno de mis pasajes favoritos, hermanos, de la Biblia. Dice:
Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomando aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó con él con todos los suyos, y llevándolos a su casa, se puso a la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir: suelta a aquellos hombres, y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo: los magistrados han mandado a decir que os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo les dijo, después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No por cierto, sino vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Y viniendo, les rogaron y sacándolos les pidieron que salieran de la cárcel. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Bueno, después de leer este último pasaje de la palabra de Dios, podemos ver cómo Pablo y Silas, que están en la cárcel, en un ambiente bien triste, en la oscuridad, heridos y atados, pero hacen algo que transforma la atmósfera. Adoran. Y esa adoración provoca un terremoto, cadenas rotas y corazones abiertos. La adoración no es solo para los días de gozo, hermanas. Es un arma poderosa en medio del dolor. Muchas veces como mujeres vivimos temporadas donde nos sentimos atadas por emociones, responsabilidades, heridas del pasado. Pero cuando decides adorar, aunque no sientas fuerzas, algo empieza a temblar en lo espiritual. Algo se rompe, algo se libera. Y no solo tú eres bendecida, como en el caso del carcelero y su familia. Otros a nuestro alrededor pueden conocer a Jesús por causa de nuestra fidelidad. Que nuestro corazón esté siempre buscando esa adoración a Dios. ¿En qué área de tu vida te sientes encadenada? ¿Tienes relaciones rotas, emociones reprimidas, ansiedad? Este día yo te animo a que te postres y adores, aunque no tengas ganas, aunque te duela. Porque cuando una mujer de Dios adora en medio del quebranto, Dios se manifiesta con poder. Cree, adora y confía. Él hará temblar los cimientos de tu prisión y de la mía. Bueno, hermanas, quedamos prácticamente ya con este texto. Hemos terminado el capítulo 16 y damos gracias al Señor por lo que nos ha mostrado. Oremos. Dios de poder y de misericordia, aunque nos sintamos limitadas, cansadas o heridas, hemos tomado la decisión de adorarte. Hemos tomado la decisión de alzar nuestras manos a ti, aunque sintamos que no tengamos fuerzas.
Hemos tomado la decisión de cantarte a ti, aunque tengamos lágrimas. Señor, tú ves cada cadena invisible que nos aprieta el alma, Señor. Haz temblar nuestras prisiones internas. Rompe, Señor, el miedo que hay en nosotros, que nos detiene, y libéranos, Señor. Ayúdanos a apropiarnos de tu libertad. Ayúdanos a guiar a otras mujeres a ti. Gracias porque cuando adoramos, tú actúas. Gracias porque tu presencia no depende de nuestras circunstancias. Te adoramos en fe y sabemos que tú harás hasta lo imposible. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.